estoy seguro que tanto la luz como los servicios como el alquiler en años anteriores no tenía tanta incidencia como sí pasa en la actualidad. Pero obviamente en los ponderadores que marcan la inflación, eso no está reflejado. Bien, escuchamos la renga y damos paso a nuestro compañero JP, Juan Enríquez. ¿Cómo estás, compañero? Te saludan en De Pura Cepa Martina López y Eduardo Sánchez. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan Martina y Eduardo? ¿Cómo va todo por allá? JP, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Buenísimo. Hoy... ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos bárbaro. Te escuchamos bien. ¿Vos a nosotros? Sí, perfecto. Bien. Hoy con un día largo, un día complejo, un día extraño, sabiendo un poco qué era lo que iba a pasar, pero bueno, nada, un poco golpeados por la situación, ¿no? Sí, conmovidos. Iba a arrancar con eso en el sentido de que es un golpe más a la democracia, básicamente, ¿no? Que ya tiene que dejar de ser una terminología abstracta para convertirse en algo con contenido. A mí lo que me preocupa es quizá la falta de acompañamiento concreto de mucha dirigencia política que sobre todo le debe la vida a Cristina, la vida política. Me refiero a no solamente el cumplido de generar un tuit, sino generar otro tipo de acciones, ¿no? Lo que se nota con todo esto es que hay un amedrentamiento permanente por parte del poder económico y sobre todo una situación de tratar de erradicar cualquier acción que tenga que ver con una situación de revolución a un sistema dominante permanente que va generando conflictos y que va generando que la mayor parte de la población se encuentre totalmente diezmada, ¿no? Sabes que yo respecto de eso que estás diciendo sobre el acompañamiento, me encuentro en una disyuntiva rara, porque, bueno, ya he dicho muchísimas veces que yo soy docente, y cuando se presentó la primera lista de Cristina, estaba Sonia Leso en la lista. Cuando empezó todo el tema con Quintela y todo eso, Sonia Leso sale de la lista planteando que, bueno, ante una división, qué sé yo, o ante este tipo de cosas, ella no iba a participar. Entonces uno podría haber pensado en ese momento, Sonia no apoya a Cristina, porque si la apoyara tendría que estar en la lista. Y sin embargo hoy Sonia estaba en el Instituto Patria junto a Gradel, que está pegado a Axel en la provincia, o que defiende la posición de Axel en la provincia de Buenos Aires. Entonces uno se replantea, o al menos yo me replanteo, ¿qué es el acompañamiento que se pretende? ¿Qué acompañamiento habría que dar? ¿Sirve solamente una frase, un tuit o una declamación, o es mejor estar cuando las papas queman? Lo tiro así al aire. Este es un proceso. Este es el desenlace de un proceso que viene desde hace tiempo, inclusive de cuando Cristina era presidenta, y como bien se explayaba en estos últimos días, estamos hablando de crónica de una condena anunciado, digamos, de una condena anunciada. Entonces el acompañamiento pasa por ser más coherentes con la práctica del peronismo, digamos. El caso abochornable de ayer, que no hubo quórum para tratar el tema de los DNU, y así cada una de las situaciones. Fíjense que Milei tiene minorías ínfimas en las cámaras de diputados y de senadores, y ha hecho lo que quiso este año en el Congreso. Bueno, y eso marca una abdicación enorme por parte
del peronismo, del campo nacional y popular, ni hablar del radicalismo, que desde el acuerdo con Macri para acá da vergüenza todo el tiempo. Entonces, creo que el acompañamiento debiera ser desde un tiempo importante a esta parte, y esta es la consecuencia de una clase política y dirigente que no tiene coraje para enfrentar al poder económico, que tiene temores, que muchas veces quizá recibe carpetazos y se manda a guardar, y creo que si el pueblo quiere revertir esta situación para mejorar su calidad de vida, tiene que hacer una profunda revisión de quiénes son sus representantes y elegir a gente, que las hay por supuesto, que existen, que tenga otras condiciones para poder enfrentar este tipo de amedrentamientos que se viene dando. Hablo del poder económico porque es el que maneja el poder judicial, digamos, pongámosle nombre a la milanesa, pero es un poco así la cosa. Y bueno, hoy es un día triste, pero entiendo que con militancia, tratando de generar el acompañamiento suficiente, revisando las cosas que se hicieron mal para transformarlas en cosas que se hagan bien, y tratando de enamorar a ese pueblo que sufre todos los días, vamos a poder revertir esta situación. De un tiempo a esta parte parece que todos son golpes, pero seguramente vendrán mejores días. Tenemos que ser optimistas, como alguna vez se lo planteaba la misma Cristina en un debate ideológico a David Viñas, el filósofo, allá por el año 2000, cuando Viñas le decía que él como intelectual tenía la necesidad de ser pesimista, y Cristina le decía que por ser militante política pensaba que podía cambiar las cosas y tenía la obligación de ser optimista. Bueno, utilicemos un poco la frase de ella para que en este momento de plena adversidad encontramos las luces que nos permitan pensar un horizonte diferente en el corto plazo, y que la mayor parte del pueblo pueda estar un poco mejor. Sí, sí, completamente, JP. La frase esa de Cristina emociona muchísimo, interpela, da fuerza, es motor, ¿no? Es combustible, Cristina. Yo coincido con lo del acompañamiento, y sobre todo coincido con que hoy estamos leyendo dos de los tres nombres de los jueces que han sido puestos a dedo a elección por Macri, y como si el gobierno anterior hubiera sido el de Macri. Creo que ahí tuvimos 4 años donde no hicimos nada en la materia lawfare, digamos, que bueno, que habíamos estado estudiando un montón durante el macrismo, y ahí no nos cabe la de, bueno, no sé, la pandemia nos agarró desprevenidos, o ahí no nos cabe esa, así que un llamado ahí, y coincido con vos. A mí también me gustaría más acompañamiento a Cristina, sí. Así es. Imagínense que uno de los tweets de mayor vergüenza nacional es que el mismo Mauricio Macri hizo un planteo de que hoy funcionan las instituciones, un personaje nefasto, sí, que ha destruido a la Argentina, que sometió a la Argentina al mayor endeudamiento de toda su historia, deuda que no se sometió a ningún tipo de investigación, de auditoría, y que hable con una impunidad absoluta sobre el funcionamiento correcto de las instituciones. Está muy mal la Argentina, es una crisis de representatividad e institucional muy grave, que esperemos se pueda revertir. Seamos optimistas. Brasil, aquí al lado, logró subsanar esa situación. Me da la sensación que en Argentina estamos bastante más atrás de lo que fue el poder de Lula y todo su acompañamiento en aquel tiempo. Pero bueno, seamos un poco optimistas. Sí, es verdad. Bueno, perdón que te introducimos al tema de Cristina, que realmente da para hablar un montón. De hecho, esto que decías del tuit de Macri a mí me generó mucha bronca, y me doy cuenta que tiene que ver también con una bronca de él, de que como realmente deberían funcionar las instituciones, es como a él no lo eligen, digo, ¿no? Boca lo echaron, ni siquiera pudo ir a votar, porque la vergüenza hubiese sido un montón. Era vicepresidente y no fue a votar. Bueno, y lo que parecía encaminarse como una reelección, y que todos decíamos, bueno, 8 años más de Macri,
bueno, primer presidente de la historia de nuestro país que nos reelige. Es verdad, Bien. es verdad. Bueno. Totalmente, sí, no. Bueno, pero habrá que seguir trabajando. Así es. En algún momento ese tipo de personajes nefastos de este país, no digo que desaparezcan, porque uno no tiene que desear lo que ellos anhelan permanentemente, sino que pierda cierto poder para manejar algunas aristas del poder en Argentina. Solamente eso, y que de alguna vez por todas, como la presidenta, me encantó ese discurso que esbozó la presidenta Claudia Sheinbaum de México en el día de ayer o antes de ayer, cuando se aprobó, cuando la Corte Suprema ratificó el proyecto del Congreso en virtud de que los jueces y magistrados iban a ser elegidos a través del voto popular. Sinceramente es una victoria política importantísima que en la Argentina nunca se pudo lograr, y que de alguna manera nos obliga a levantar un poco la cabeza, mirar el continente y a pensar que se pueden hacer transformaciones, quizás desde otra óptica, pero que se puede. Así es. Tema inflación, ¿sí? En el día de ayer se conoció el indicador, el gobierno festejando 2,7 de inflación en el mes de octubre, 107 en lo que va del año y 193 en el interanual, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la inflación? Si bien el gobierno festeja, salen los tweets, la inteligencia artificial a pleno, haciendo caricaturas, la sensación en el conjunto de la población es que no alcanza. Yo no vi a nadie en el supermercado festejar, JP. Sí, los planitos cada vez más vacíos, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con el supermercado, es un par de semanas y un tema que ya se viene hablando a través de varios artículos y economistas y periodistas, pero hace un par de semanas sacó una nota muy interesante en ámbito financiero, más precisamente el 27 de octubre, el expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli, que establece la diferencia entre el índice de precios y el costo de vida, ¿no? Lo que se conoció ayer fue el índice de precios, el costo de vida es otra cosa y tiene que ver con la sensación que tiene la población sobre lo que le sale vivir. Y lo que se pone en discusión, que ya se está trabajando en algunos lugares, sobre todo en una investigación que se hizo en Harvard, en Estados Unidos, pero que también inclusive por parte de funcionarios del INDEC se está intentando generar alguna especie de modificación, obviamente que el gobierno no va a querer, es en cuanto a los parámetros que se tienen en cuenta para medir la inflación, es decir, la incidencia que tienen ciertas variables, los ponderadores a la hora de determinar ese 2,7, ¿no? Y estamos hablando de que, para que te des una idea, en la provincia de Buenos Aires marca de que solamente de ese indicador el 23% está vinculado con los alimentos, ¿no? Y eso en una familia de sectores populares, estamos hablando en una época de extrema crisis, en las economías domésticas, los alimentos tienen una incidencia mucho más importante que un 23%, o el alquiler un 5%, cuando en realidad es mucho más importante, con estos valores exacerbados, la ponderación del alquiler en el costo de vida, que lo que refleja la determinación de inflación. Bueno, poner en Internet. Sí. Internet, por ejemplo. Internet no está considerado. Bueno, el Toto... en valores ínfimos, ¿no? Porque esto está hecho hace 20 años atrás, cuando prácticamente Internet ni formaba parte de nuestras vidas. Bueno, hay que ir actualizando todas esas cuestiones. Fíjense que el año pasado teníamos en los indicadores de la gestión anterior aumentos de precios que sí se veían en el supermercado, no hay que desconocerlo, pero no teníamos aumentos de tarifas, estaban planchadas todas las tarifas, lo que es luz, gas, agua, las comunicaciones estaban un poco más controladas que en la actualidad, y eso ha crecido de manera exorbitante en todo este año y no se ve reflejado en el indicador de inflación. Por eso a la población no le alcanza, porque si antes vos pagabas 20.000 pesos de luz y ahora tenés que pagar 200.000, hay un montón de recursos que destinás a la luz y que dejás de consumir en alimentos. Bueno, esa es la explicación un poco de esta baja en el consumo de las familias argentinas, sumada obviamente a una profunda recesión que ha detraído el consumo a valores extremadamente históricos.
Y esta diferencia, JP, estoy acá en la nota que nos recomendaste. Esta diferencia Ajá. justamente se está estudiando cómo medirla, ¿verdad? Se está estudiando cómo medirla. Imagínense que los técnicos, para que se pongan de acuerdo, siempre está atravesado esto por la política, no es solamente una cuestión técnica. Imagínense que si los funcionarios del INDEC le van a llevar a Milei una propuesta para cambiar los ponderadores de medición y que en vez de dar 2,7 de 10, los Claro. va a echar a todos, no tiene ningún problema. Pero bueno, lo que tenemos que dejar en claro es que esto no tiene nada que ver con la realidad y que el costo de vida de la población es mucho más importante y que estos ponderadores están absolutamente alejados de lo que tiene que ver este año 2024 y que es una discusión que hay que dar y que inclusive el próximo gobierno popular que gobierne la Argentina, que esperemos sea en el 2027, tiene que dar y tiene que arrancar esa nueva gestión actualizando estos ponderadores y haciéndolos muchos más realistas. Creo que eso tiene que ver con una transparencia de gestión y con marcar en la misma gestión un fenómeno de la realidad, llevando los ponderadores, sobre todo a cómo inciden en las familias argentinas. Estoy seguro que tanto la luz como todos los servicios, como el alquiler, en años anteriores no tenía tanta incidencia como sí pasa en la actualidad. Pero obviamente en los ponderadores que marcan la inflación, eso no está reflejado. Bueno, entonces tiene lógica que el festejo tuitero no corresponda ni siquiera con la percepción del Toto, ¿no? Que no sé si lo viste, JP, pero... Sí, lo vi al Toto, otro que sorprende todo el tiempo, y es la impunidad. Después de Mauricio, creo que debe ser el segundo personaje más impune de la Argentina. También en Twitter, diciéndole a una persona que él tiene claro que le cobra muy caro y que llamaba para... no sé si reírme o llorar, pero llamaba para pedir porcentajes de descuento y bueno, es como que a la mayoría de la población, ante un incesante incremento de todas las telefónicas, lo que el ministro recomienda es que llamen, que pierdan 3-4 horas de su vida para ver si consiguen algún descuento. Bueno, esa es la libertad que tanto anhelaban algunos. El ministro de Economía, el Messi de las finanzas, nos da el consejo que me da mi abuelo. No pagues la factura, llamá a Movistar y quejate. Decile que te vas a dar de baja. Yo creo que es una burla, porque es una burla eso. Es Sí. una burla al inconsciente colectivo, a la dignidad de la población, que Sí, está buscando totalmente. todas las formas. Esto no tiene manera de concluir bien porque la mayor parte de los salarios están por el piso, los servicios muy caros, la mayor parte de la gente no sabe cómo pagar la luz. Imagínense lo que va a hacer ahora el verano con el consumo de los aires acondicionados, ya que viene la gente inclusive pagando en planes de 3 y 6 cuotas la energía de lo que era el invierno. Es que encima Va a ser terrible. es Va a ser terrible, esperemos que se puedan llevar adelante diferentes organizaciones que traten de cuidar la salud de quienes lo necesitan, la salud emocional también, porque hoy uno puede visualizar que hay personas, sobre todo de la tercera edad, que reciben sus facturas en los hogares, que tienen problemas de salud posteriores, alguna ACV, algo por el estilo. Eso es cada vez más frecuente en este tiempo por la impotencia que generan estos incrementos que no se ven reflejados en ese 2,7, que es altamente mentiroso en relación al costo de vida real que padecen las familias argentinas, que según inclusive esa canasta están rondando casi el 1.000.000 de pesos una familia tipo de 2 adultos y 2 menores para no ser pobres. Costo de vida real e incluso salario real, porque cuando vos te pones a hacer la curva de salario real que tuvo un trabajador, está muy lejos de la inflación que están hablando y como anualizado, ¿no? O acumulado por ser. El salario real está prácticamente en los niveles de la crisis 2001-2002. En estos días el mismo Carlos Pagni, uno de los interlocutores más válidos que tiene la derecha en la Argentina, o quizás de los más respetados, hacía una curva, mostraba la curva del salario real desde el menemismo a esta parte, y de alguna manera eso explica por qué hoy el fallo contra Cristina, ¿no? La época de salario real más importante que tuvieron los trabajadores de Argentina fue
en el gobierno de Néstor y en el primer gobierno de Cristina, y eso marca que hubo una mejor distribución de la riqueza, y eso es lo que no le perdonan. Básicamente no le perdonan haber gobernado para los sectores populares de la Argentina. Aclaremos para los oyentes que no tienen por qué saberlo, el salario real es cómo fue evolucionando realmente el salario sin tener en cuenta la inflación. Exactamente, detraída la inflación. En términos de poder adquisitivo, digamos, esa necesidad de ver cuánto puedo comprar con lo que gano. Bueno, uno lo lleva a la práctica y es muy fácil verlo en el tiempo, cuánto podía comprar hace 10 años, 5 años o 15 años, básicamente en términos de alimentación, ¿no? Ni hablar de otros bienes. Y pero es que también ahí, y volviendo a la nota, es un poco lo que está viendo hoy el ciudadano de a pie. Me dicen que la inflación es del 2,7%, pero el changuito cada vez que salgo al supermercado es más chiquito. Y la cantidad de bolsas. Y decir otra cosa, salieron los números de agosto en términos de empleo y demás, parece que la curva de empleo paró un poco, pero hay que decir algo, Argentina está viviendo un veranito que tiene que ver, tiene una estrecha vinculación con el blanqueo de capitales que se hizo, que fue histórico. Se recaudaron prácticamente 23.000 millones de dólares, que eso está financiando la bicicleta financiera que se está dando en la Argentina. Eso tiene muy corto plazo, y obviamente que siempre que ingresan dólares la macroeconomía tiende a generar algunos equilibrios como los que se están dando en septiembre y octubre, pero que no van a durar mucho, hasta tanto el saqueo pergeñado por Caputo y todos esos mandamases del poder económico termine de concretarse, y después volveremos a la normalidad. Y cuando la Argentina necesite endeudarse nuevamente, el Fondo Monetario nos va a exigir una nueva devaluación, y ahí no sé en qué situación tan extrema pueden llegar a quedar los salarios partiendo de un momento tan angustiante como el actual. Saqueos y realidades, porque convengamos que, como vos bien dijiste, ese fenomenal blanqueo, o el más exitoso en los últimos años blanqueo que hay, tampoco permite tener las reservas netas positivas, o sea, seguimos teniendo déficit de reserva. Totalmente. Lo que hace que también sea muy difícil sostener esto, porque vamos a volver a algo que estábamos charlando hace un rato. Si no logramos reactivar la economía, si no logramos que las empresas vuelvan a estar en funcionamiento, si no logramos que exista un nivel de empleo superior, en los cementerios tampoco hay inflación. Sí, absolutamente. Bueno, de eso se trata un poco, y decir también que la mayor crisis que tuvo la historia de la Argentina en el 2001-2002 se dio en un escenario donde la inflación no era un problema, no había inflación, ¿sí? Como para recordar para aquellos que tienen menguada un poco su capacidad de memoria y su capacidad de lectura, en términos históricos, no había inflación y sí había recesión, había desindustrialización, había apertura comercial, endeudamiento y todas las características de un modelo económico muy similar al actual. Así que preparemos la manija de la resistencia para tratar de que el pueblo deje de sufrir y se comiencen a generar algunas acciones concretas tendientes a revertir este momento tan difícil. ¿Se acuerdan cuando le criticaban el 2,4% mensual de inflación a Cristina? Había dos personajes actuales, Bullrich y Sturzenegger, con cuadritos, con láminas de consultoras privadas diciendo que la inflación, supongamos, era del 2%. Muy triste el rol de estos personajes, que reitero, si hubiera un poco de conciencia social en la Argentina, no estarían ocupando los cargos que ostentan en la realidad por el daño que le han hecho básicamente a la población, porque de manera concreta le han hecho muchísimo daño, y nos llevarían programas enteros tener que cuantificar ese daño, pero ha sido terrible. Decir ahora que Elon Musk le viene a pedir consejos a Sturzenegger, según palabras del propio presidente. Lamentablemente el argentino no tiene memoria. Y que la motosierra de exportación, no se olviden eso nunca. ¿Cómo? ¿Que la motosierra? La motosierra es de exportación. Ayer también el primer mandatario hizo mención
a esta cuestión. Sinceramente, cada día ese tipo de declaraciones no solamente avergüenza o bochorna, sino que genera muchísima impotencia mientras uno ve el desastre que se está ocasionando en el territorio. Sí, más cuando sobre todo Trump, que no es santo de mi devoción, plantea un proteccionismo interno supino respecto a lo que está haciendo recargado. Sí, recargado respecto a lo que está haciendo Milei. Y Milei todo lo que suene a colonia le encanta y se sumerge, digamos, sin analizar otras variables. No tiene nada que ver con el liberalismo, lo que plantea Trump en términos de funcionamiento de la economía, por lo menos para Estados Unidos. Entiendo que Milei también quiere ser proteccionista de la economía de Estados Unidos y no de la de Argentina. Creo vos decís que venía por ahí la cosa, viene por ahí. No me di cuenta. Estamos analizando países diferentes, pero no, es muy triste. Esperemos que se revierta. Seamos siempre optimistas. Si somos militantes, como dice Cristina, tenemos que guardar el optimismo siempre en algún rinconcito para preservar un porcentaje de esperanza y pensar que esto lo vamos a poder revertir, sobre todo por las generaciones que vienen y para tener una vida un poco más digna en los próximos años. ¿Sabes qué, JP? Escuchándolos, que me pareció muy rico el intercambio, les voy a traer un poco de positividad, digamos, a lo Cristina, que no es mucho el rol que me caracteriza, pero tenemos de aliada, digamos, aliada, a la realidad. Y justamente, bueno, la nota que vos hoy nos traes, yo creo que refleja exactamente eso. La realidad se puede ocultar por un tiempo, pero la percepción de los bolsillos, la percepción de la salud mental, la percepción de la felicidad, la percepción de cuándo vivimos mejor, eso no se maquilla. Dato mata relato. Dato mata relato, así es, totalmente. Así que, JP, quiero no despedirte sin antes hacerte participar de nuestra consigna, que sospecho que te va a gustar. ¿Nos querés compartir alguna tradición? Estamos, compartiendo entre nosotros tradiciones así un poco más personales, en conmemoración al 10 de noviembre, que fue el Día de la Tradición Argentina. Primero reivindicar la figura de José Hernández, ¿no? Un representante de las luchas populares de Argentina, porque hoy por ahí se suele utilizar el término campo para identificarlo con cierta burguesía, con ciertos sectores agroexportadores, y el campo tiene que ver con esa patria que nos dio identidad, pero con ese Juan Moreira de Leonardo Fabio y con ese gaucho de las clases populares. Entonces, reivindicar el Martín Fierro, bueno, hoy se conmemora justamente por el día del nacimiento de José Hernández, pero en términos de tradiciones, y desvinculándolas un poco de lo gauchesco, pero más allá de que vengo de la zona de la ruralidad argentina, una de las tradiciones que conservo y lo seguiré haciendo hasta el final de mis días es escuchar los partidos de mi glorioso Racing Club. Lo digo en una radio de Avellaneda, y estamos muy contentos de que el próximo 23 vamos a ser los representantes de la Argentina en una final continental. Lo planteo como una tradición porque lo hago desde muy pequeño, de escuchar allá en el medio del campo a Víctor Hugo en esos relatos, siendo la radio una compañía mágica que a mí y a montones de argentinos nos trasladaba a un circuito imaginario que era poder acompañar nuestras pasiones, en este caso el fútbol. Esa puedo decir que es una de las tradiciones más importantes que hago a lo largo de mi vida. Podría escribir muchísimas más, pero creo que por ahí cerramos como para darle un poco de tradición a esto que va a ocurrir en las próximas semanas en Paraguay. Una tradición y además un apostolado lo tuyo. Y una pasión, como decía un actor innombrable por este tiempo, en alguna película reconocida, uno puede cambiar de un montón de cuestiones, pero no puede cambiar de pasión. Y bueno, creo que la tradición está muy ligada a la pasión. Uno mantiene tradiciones cuando hay pasiones que
que lo conllevan, digamos, y de eso se trata, por ejemplo, tomar mate cuando uno trabaja, cuando uno estudia, cuando uno está con amistades, compartiendo momentos. De eso se trata un poco la vida, también de tratar de sostener esos momentos de pasión que son los que nos hacen felices y nos mantienen con esperanzas. Encima con dos grandes, dos ilustres, por decirlo de alguna manera, uno para mí al menos, muy conocidos hinchas de Racing, uno Néstor, Totalmente. y el otro mi viejo. Pero bueno, usted sabe, mi viejo no lo conoce. Bueno, aparte contarte que estamos acá a metros de la cancha de Racing. A 4 o 5 cuadras, me parece. Sí, bueno, acompañamos ahí el 23. Cuando yo vaya, vamos a pedirle permiso a Blanco, que espero siga en la gestión de Racing, y hacemos el programa desde el mismo estadio Presidente Perón. Bueno, me gustó. Acá Marquito desde el control está un poco preocupado por la logística, pero vemos cómo lo hacemos. Todo se puede solucionar. Nos gustó la idea. Bueno, JP, esto fue la columna, los datos que nos trajo Juan Enríquez desde Entre Ríos Cepa. Dato mata relato y la diferencia entre el costo de vida real y el dato de IPC que festejó el gobierno. Te saludamos. Muchas gracias, JP. Gracias a ustedes. Nos encontramos a la brevedad y que sean mejores días.